Buenos días, profesora. El día de hoy el grupo 4, conformado por Ariana Alvarado, Grace Grados, Eva Guillén, Valeria Laura, Maricielo Pinedo y Palmira Zamora, presenta el trabajo respecto al balance de materia y energía para el proceso de producción del cemento. Para el presente trabajo se lleva a cabo lo que es el balance de materia, haciendo uso de la ley de conservación. Es así que el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida. Además, se realiza el balance de energía tomando en cuenta las variables de masa y entalpía para cada uno de sus componentes. Es así que al final del trabajo determinaremos si el proceso fue óptimo y evaluar algunas alternativas de sostenibilidad. En las bases teóricas sobre la producción del cemento, tengo tres puntos importantes a comentar, como por ejemplo empezamos con el flujo de materiales. Según las investigaciones, se define el flujo de materiales como un movimiento a través de un sistema de producción, desde la entrada de las materias primas hasta la salida de los productos terminados. Además, se establecen que bajo un contexto de producción del cemento, el flujo de materiales incluye la preparación de la materia prima, la producción de clínker, la molienda de cemento y el envasado del producto final. Además, el flujo de materiales incluye la extracción de materia prima, su transporte y el procesamiento de la fabricación de productos de construcción. En el segundo punto, las reacciones químicas, tenemos la descarbonatación de la piedra caliza, la formación de silicatos y aluminatos de calcio durante la calcinación de la mezcla cruda, también la hidratación del yeso durante la molienda de clínker, y en el punto de consumo de energía, es la cantidad de energía utilizada en un proceso o actividad determinada bajo el concepto de producción del cemento, en el consumo de energía empleada a la energía eléctrica y combustibles a cabo de los procesos necesarios. También se establece que el uso de energía eléctrica representa el mayor porcentaje del consumo energético en el subsistema de producción del cemento, siendo un aproximado de 55,48%, mientras que la utilización del combustible, como fue hoy, representa al 44,52%. Asimismo, según investigaciones, declara que el proceso que consume más energía es la producción de clínker y la molienda de cemento, siendo el proceso de producción de clínker el más intensivo en energía en la producción del cemento. Gracias. Bueno, ahora voy a explicar acerca del proceso de producción del cemento. En el caso del cemento, generalmente se utiliza como materia prima lo que sería la piedra caliza y las pizarras que podemos ver aquí en la parte de abajo. El proceso de producción comienza con la trituración y finaliza con molienda de clínker, dando un total de 6 etapas de producción. Ahora con nuestro diagrama de flujo podemos ver, como expliqué, que ingresa la piedra caliza con las pizarras a lo que sería la primera etapa de producción, que es la trituración. Aquí primero ingresa por una trituradora, donde se reduce notoriamente lo que sería el tamaño de las piedras. Sin embargo, es necesario que pase por una segunda trituradora, de donde sí se obtiene la granulometría que requiere el proceso. Luego pasa por lo que sería el proceso de prehomogeneizado, en el cual se obtienen capas uniformes utilizando lo que sería un transportador de tornillos. Luego ingresa a lo que sería la tercera etapa, que es molienda, de la cual, como podemos observar, ingresa a un molino de bolas y así obtenemos lo que sería un polvo fino. Este polvo fino es almacenado por un periodo corto en silos para así obtener lo que sería un polvo fino y homogeneizado que pasará al proceso de precalentamiento, donde se utilizarán 5 ciclones en cascada que luego transportarán estos polvos a un horno para comenzar con el proceso de clinkerización. Lo que se requiere durante este proceso es que se lleguen a temperaturas de 2000 grados Celsius y finalicen con temperaturas de 1500 grados Celsius. Y es así como tenemos, como podemos ver aquí, lo que sería el clinker.
Este clínker, como se encuentra en altas temperaturas, pasa por un intercambiador de calor para así poder reducir esas temperaturas y pueda pasar a la última etapa, que sería la molienda de clínker, donde en conjunto con el yeso y aditivos, finalmente de esta etapa se obtiene lo que sería el cemento. Y este cemento, bueno, ya pasará a otro proceso que sería del empaquetado. Demasiado bien, y bueno, yo seguiré con la descripción de la planta industrial. Para el proceso productivo del cemento es necesario que este pase por distintas máquinas y equipos. Iniciando con lo que son las maquinarias, tenemos al triturador de rodillos, el cual se encarga de reducir el tamaño de ciertas partículas, compuesto por dos cilindros, como se ve, puestos horizontalmente y en dirección opuesta para lograr así la trituración. Siguiendo con lo que es el molino de bolas, el cual se encarga también de reducir el tamaño de las partículas, pero logrando así la finura adecuada, compuesto por bolas de acero del mismo distinto tamaño que ocupan el 30-45% del volumen interno del molino. Siendo con lo que son los hilos, son contenedores mayormente verticales de gran proporción, usados para almacenamiento. Siendo con lo que sería el ciclón en cascada, son separadores de abrasivos diseñados para limpiar o recuperar los abrasivos mediante una manguera, como se muestra. Siguiendo con el horno giratorio de cemento tiene diversas funciones en la industria. También llamado horno de clínker, se puede dividir en horno de cemento de proceso seco y de proceso húmedo. El primero utilizado principalmente para calcinar el clínker del cemento. Seguimos con el intercambiador de calor, el cual es una de las máquinas más utilizadas en la industria y es esencial para la regulación de la temperatura. Siguiendo con lo que son esta vez los equipos, tenemos el transportador de tornillos. El transportador de tornillos se encarga de transportar infinidad de materiales mediante una espiral que se basa en el principio de Arquímedes. Siguiendo con el transportador de banda, que básicamente se trata de transportar los materiales o productos de un lugar a otro con el fin de reducir tiempo y costos. Finalmente tenemos a las instalaciones, las cuales deben tratarse de plantas de gran tamaño con espacios tanto abiertos para lo que son las máquinas de gran tamaño y para también el transporte, y como espacios cerrados, los cuales serían para procesos con máquinas más pequeñas o para otras áreas que no que deben también ser integradas en lo que sería la fábrica. Bueno, ahora sí les paso con mis compañeros, eso sería todo, muchas gracias. Ahora le hablaré sobre el balance de materia. Bueno, la producción de cemento es un proceso complejo que va desde la extracción de materia prima hasta la obtención del producto final. Como podemos ver en este recuadro, se encuentran las entradas básicas del proceso que viene a ser lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? La caliza, la pizarra, el yeso y tanto las salidas para cada uno de estos, ya sea el polvo fino, homogéneo, el clínker y por último el cemento. Acá en la imagen podemos ver en las distintas fases del proceso cuáles son los flujos de entrada, los flujos de salida, tanto como para el proceso de trituración, de molienda, en el proceso de precalentamiento o en el clínker. Y pues podemos ver los elementos involucrados dentro de ellos. Siguiente, bueno, ahora les hablaré de balance de energía. En primera instancia, para poder hacer nuestro balance, tenemos unos datos sacados de un proceso que es alimentado por un caudal másico de 2.443 toneladas por hora de caliza y 0.81 toneladas por hora de pizarra. Estas llegan a tener temperaturas de entre 1000 grados y deben salir con temperaturas de 1500 grados. Por otro lado, también se tienen los siguientes datos: que el calor específico de la caliza es de 1000 joules sobre kilogramos Kelvin, el calor específico de pizarra es entre 16.720 a 2500 joules sobre kilogramos Kelvin. Se toma la medida en este caso de 2085 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y el poder calorífico del inferior de combustible, el PCI, es de 39.900 kilojoules sobre kilogramos. Bueno, acá como puede ver, la primera fórmula que vamos a utilizar es que el calor útil es igual a la suma de la masa por el calor específico, tanto de la pizarra como de la caliza. Y también la variación de temperaturas nos sale que nuestro calor útil es de 572,06 kilojoules sobre segundos. Y después también en la segunda fórmula que también se va a utilizar para poder encontrar en sí la masa del combustible, en que la eficiencia sería igual el calor útil sobre la masa de combustible que necesitamos por el PCI, lo que nos sale que el combustible a utilizar en este proceso sería de 0,017 kilogramos sobre segundos,
que sería igual a 1468.8 kilogramos por día de combustible. Gracias, le doy paso a mi compañera. Se tiene la siguiente propuesta. Se sabe que la utilización de materiales cementantes suplementarios nos va a permitir reducir el factor clinker. El factor clinker resulta de la división entre la cantidad de clinker empleado para una tonelada de cemento dividido entre la cantidad total de materiales utilizados en el proceso. ¿Por qué es importante este factor? Pues por cada 1% que este factor se reduzca, eh, las emisiones de CO2 emitidos se van a reducir entre 8 y 9 kilogramos por tonelada de cemento. Es así que se plantean los dos siguientes diagramas. El primer diagrama con un factor de clinker del 74% que se obtuvo de dividir los 800 kilogramos de clinker entre los 1080 que ingresan. Se tiene que las emisiones de CO2 son iguales a 80 kilogramos por hora. En el siguiente diagrama con un factor de 69, es decir, una variación del 5%, tenemos que las emisiones de CO2 se reducen a la mitad, es decir, a 40 kilogramos, siendo esta una alternativa bastante atractiva. Ok, ahora empezaremos con la discusión de los resultados, según lo que hemos llegado a ver. Discutiendo cada uno de los resultados, hemos llegado a entender que el desempeño del proceso de producción como tal, especialmente en la etapa de hornos, cuenta de varios aspectos a evaluar, como el consumo de energía, eficiencia térmica, valor agregado, irradiación química, optimización y sostenibilidad. Por ello es que cada parte tiene un segmento como tal. En el consumo de energía tenemos que el consumo de energía eléctrica es de 14 a 22 kilowatts por tiempo en los hornos largos para una vía húmeda es un indicador importante como tal. Sin embargo, es fundamental comparar este valor con estándares de la industria para determinar su eficiencia. Y en eficiencia térmica tenemos que la eficiencia térmica es el proceso, puede evaluarse considerando según la temperatura de entrada y salida de materiales que lleguemos a tener en este caso. Pero las materias primas aumentan su temperatura de 1000 grados centígrados a 1500 grados centígrados, lo que requiere una cantidad considerable de energía térmica. Pero si hablamos de valor agregado y la cantidad y la relevancia química, la producción de cemento es una parte fundamental para la construcción y la infraestructura de por ello. Es que es necesario importante al momento de darle un valor como tal agregado, ya que incluso por el solo hecho que es un componente clave en la fabricación que puede llegar a tener de concreto, utilizando exactamente para la construcción, para ser más específicos. Y hablando químicamente y de relevancia del proceso, podemos ver que implica la transformación de materiales primas como la caliza, la arcilla, el clinker, que es el producto intermedio de la producción de cemento. Este proceso involucra muchas reacciones químicas, lo que llevaría a ser complejo como la descarbonatación de la caliza. Por ello concluyen que esta parte, aunque el cemento tenga un impacto significativo en la sociedad al proporcionar materiales esenciales para la producción y construcción de ciertos hogares, tenemos que también entender que tiene muchos desafíos ambientales debido a las emisiones de dióxido que emite. En la optimización y la sostenibilidad como último, tenemos que la optimización del consumo de energía y la eficiencia del proceso son críticas para reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Las búsquedas alternativas más sostenibles son como el uso del combustible alternativo o la implementación de tecnologías más eficientes. Puede ser relevante, sí, para mejorar el desempeño de este proceso, donde finalmente podemos llegar a creer en los resultados de la eficiencia que da el proceso en la producción de cemento, pero va a depender de varios factores, incluido el consumo de energía y la eficiencia térmica, que ya lo hemos hablado anteriormente. La relevancia química radica en la transformación de materias que vendría a tener en, en las materias primas, en productos finales y esenciales para la construcción, y la optimización continua y la adopción de prácticas sostenibles son piezas claves para mejorar el desempeño de este proceso y el impacto en la sociedad. Finalmente, eso creemos como una discusión de resultados, según lo que hemos podido llegar a ver. Respecto a las conclusiones, se rescatan las siguientes lecciones. En el balance de materia podemos cuantificar cuánto de los recursos realmente se está aprovechando y tomar esto en cuenta para la planeación del inventario de materias primas. Además, al identificar los residuos del proceso, podemos evaluar distintas alternativas de reutilización o eliminación de residuos. Respecto al balance de energía, este va a evidenciar los cambios energéticos del proceso, algo que nos va a resultar útil al momento de elegir la maquinaria, identificar los costos y resolver las variables del proceso. Gracias.